Sin contar a la Ciudad de México y las otras dos grandes metrópolis, Guadalajara y Monterrey, las ciudades mexicanas presentan una gran problemática en cuanto a opciones de transporte masivo nos referimos. Y es que si no es un BRT, y por supuesto aún así, unas cuantas ciudades pueden presumirlos y peor aún, pocos en condiciones, no encontramos otro sistema masivo como trenes ligeros o metro fuera de los tres grandes. Pero, ¿qué otras ciudades podrían tener perfectamente un tren ligero y ofrecer otra opción de movilidad a sus habitantes? Veamos en este video 5 ciudades que merecen sí o sí un sistema de transporte masivo en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué específicamente un tren ligero y si se pudiera integrar como una verdadera red de transporte en un futuro? Esto es Urbanópolis y bienvenidos. El 4 de septiembre de 1969 se inauguraría en México el primer sistema de transporte masivo moderno. Así es, el Metro de la Ciudad de México. A partir de esto, más de 195 estaciones, 12 líneas y más de 200 kilómetros han tejido el único sistema de metro pesado, como también es conocido, en todo el país. Y sí, digo el único y pesado porque si bien en 1989 y 1991 se inaugurarían también el tren ligero de Guadalajara y el Metro Rey de Monterrey respectivamente, como su nombre nos dice, estos últimos fueron trenes ligeros en el caso de Guadalajara y metro ligero en Monterrey. Otras modalidades de transporte masivo ferroviario caracterizadas por un material rodante, infraestructura y capacidades diferentes a los de un metro convencional o pesado. Aunque bueno, esta diferenciación nos llevaría literalmente un video entero, así que lo dejamos para uno próximo. Desde entonces ninguna otra ciudad en el país ha logrado concretar otro sistema de transporte masivo ferroviario como las anteriores, aunque estas han seguido creciendo, las distancias se han hecho cada vez más grandes y los problemas de movilidad aún peores. ¿Y por qué un tren ligero en lugar de un metro o BRT? El primero de ellos es obviamente por su costo. Más caro que un BRT por kilómetro de vía, pero mucho más barato que uno de metro. El tren ligero ha ido retomando poco a poco la preferencia a la hora de nuevas líneas de transporte masivo, como en Guadalajara y en demás ciudades y países alrededor del mundo, como los Estados Unidos o Francia. Y en especial en ciudades medias de países en desarrollo como Argelia, Marruecos, Brasil o justamente México. Y es que según datos del Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo o ITDP por sus siglas en inglés, el costo promedio por kilómetro de tren ligero rondaba en 2013 entre los $25 millones en los países en desarrollo y los $37.5 millones en los países desarrollados, en comparación con los 87 y hasta $433 millones para un metro. Y por supuesto, el otro motivo es la operatividad y la confiabilidad en el sistema. En videos anteriores hemos visto los casi milagrosos rendimientos de un BRT tanto en coste como en operatividad, en relación justamente a sistemas de trenes ligeros e incluso metros, gracias a ejemplos como el Transmilenio de Bogotá o la red integrada de Curitiba. Sin embargo, para alcanzar esto se necesita infraestructura y características operativas tales como carriles dobles o tratamientos de intersecciones para lograr esa fluidez que en ocasiones son obstaculizados como en el caso del Metrobús de la Ciudad de México, haciendo preferible en este caso sistemas ferroviarios. Y por último, y un poco con lo anterior, tenemos el rezago de decisión y la flexibilidad de este tipo de sistemas. Esto es un poco como el dicho, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor es ahora. Y es que de hecho todas y cada una de las ciudades nos hacen pensar en esto, solo cambiando árbol por tren ligero, claramente. Además, un tren ligero puede ser fácilmente ampliado, confinado totalmente y tratado en un futuro como metro ligero, y así aumentar sus velocidades, capacidad y reducir puntos de conflicto en intersecciones. Por ejemplo, como la tercera línea de Guadalajara, que fue planeada más como un metro ligero o la única línea del tren ligero de la Ciudad de México, donde se han reducido en gran medida sus puntos de conflicto resultando en mayores velocidades. Dicho todo lo anterior, ahora sí, veamos qué ciudades merecen sí o sí un tren ligero. Uno de los mayores ejemplos y el primero de ellos es la zona metropolitana más grande de la lista, y la cuarta a nivel nacional. Con más de 3 millones de habitantes en su área metropolitana y 1.5 en la capital estatal, la Angelópolis es una ciudad que requiere en gran parte del transporte público para moverse, con alrededor de la mitad de todos sus viajes realizados en esta modalidad. Puebla actualmente ya tiene un sistema de transporte masivo, aunque bastante corto para una ciudad como esta,
la Red Urbana de Transporte Articulado o Ruta por sus siglas, un sistema de BRT de apenas 3 líneas y 47 kilómetros, que transporta aproximadamente 250,000 pasajeros diarios. Y bueno, podremos decir que desde hace tiempo Puebla pide a gritos un tren ligero. Y es que no es una ciudad aislada. La cercanía con nada más y nada menos que la Ciudad de México ha creado dinámicas poblacionales y económicas que diariamente involucran a sus poblaciones, y en donde su relación en cuanto a los viajes realizados en transporte público supone una ventaja, como también su existente sistema de BRT. De hecho, las 3 líneas podrían ser perfectamente reconvertidas en tren ligero aprovechando su derecho de vía ya establecido. La primera de ellas recorre de oriente a poniente la ciudad, conectando los municipios de Puebla, Amozoc y San Andrés Cholula, mientras que la segunda lo hace de sur a norte, y en la tercera conectando la UAP con las zonas históricas e incluso una directa entre Cholula y Puebla. Y sí, Puebla muy probablemente ya lo necesita más en su modalidad de metro ligero, como la nueva línea 3 de Guadalajara o el Metro Rey de Monterrey. Querétaro es otra de las ciudades que sorprende que no cuente aún con un sistema de tren ligero. Con más de 1,5 millones de habitantes en su zona metropolitana y casi 800,000 en la ciudad capital, Querétaro se posicionó como la tercera zona metropolitana con mayor crecimiento en el pasado censo de población del 2020, solo por detrás de Cancún y San Juan del Río, perteneciente al mismo estado. Querétaro ya también cuenta con una especie de sistema de autobuses rápidos, no tanto un BRT, con ciertos corredores confinados. Sin embargo, en este caso, la dominancia de los viajes realizados en automóvil tienen un gran peso. Más de la mitad son realizados en este medio, convirtiéndola de hecho en la tercera zona metropolitana más grande del país sin sistema de transporte masivo o por lo menos no con uno adecuado, detrás de Toluca y Tijuana. Por supuesto, estos también podrían ser aprovechados para una futura línea de tren ligero. Sin embargo, tanto los ejes norte-sur por la avenida 5 de febrero, así como el surponiente hacia el centro de la ciudad, vendrían bien para las primeras líneas de este. Y es que además de abarcar la mayor área de servicio, también conectaría con grandes zonas industriales, y por tanto atractoras de viajes de trabajo. La tercera zona metropolitana más grande de la lista y la única fronteriza hoy en día ya cuenta con más de 2 millones de habitantes en su zona metropolitana y 1,800,000 en la propia ciudad. Tijuana también ha tenido un ritmo de crecimiento considerable desde el último censo, ubicándola como la quinta zona metropolitana con más crecimiento. Asimismo, su ubicación básicamente conurbada con San Diego la ha convertido en el área metropolitana transnacional más grande del país, con más de 5 millones de habitantes. Claramente con un gran intercambio de todo tipo entre las dos ciudades. Sin embargo, sin ningún sistema de transporte masivo al igual que Querétaro, y aparte una metrópoli muy motorizada, con casi 2/3 partes de los viajes realizados en automóvil y una tasa de motorización de 383 vehículos por cada 10,000 habitantes, la cuarta del país. Dos cosas podríamos resaltar para una red de tren ligero en Tijuana. La topografía de la ciudad en este caso juega un papel muy importante, resaltando el eje natural de la ciudad, el río Tijuana, donde por cierto se intentó implementar un sistema de autobuses rápidos como en Querétaro sin mucho éxito. Y la otra, la dinámica fronteriza, con puertos fronterizos tan enormes y transitados como la Garita de San Isidro, y además grandes atractores de viajes, personas, comercio y servicios. De hecho, el tren ligero de San Diego justamente cuenta con una terminal de su línea azul en esta garita. Estos podrían ser perfectamente aprovechados. El río Tijuana en su margen para una línea de tren ligero, así como el aeropuerto o la zona oriente de la ciudad como sus primeras líneas, en conjunto con una hipotética línea del llamado SkyTren hacia playas de Rosarito, y el tren suburbano Tijuana-Tecate. Por supuesto, y al igual que en Puebla, Tijuana podría optar más que nada por un metro ligero ya. Sin duda alguna, León es la que mejor red de transporte masivo tiene en comparación con las otras ciudades, pero que de igual manera necesita un tren ligero ya. Con casi 2 millones de habitantes en su zona metropolitana y más de 1,5 millones en la ciudad, la Perla del Bajío, como recordaremos, fue la primera ciudad en todo el país en traer e implementar un sistema de BRT, con el Optibus en 2003. Justamente 20 años después, 10 líneas troncales y 65 kilómetros de corredores se ha convertido en el sistema BRT con más servicios fuera del Metrobús en la Ciudad de México, claramente.
Este sistema mueve diariamente a más de 220,000 pasajeros y, al igual que en Puebla, la ventaja de los corredores troncales ya establecidos permitiría partir en una futura red de tren ligero en León, especialmente el corredor Oriente-Poniente, donde de hecho se concentra la mayor densidad de líneas de Optibús, así como la troncal norte y el nororiente de la ciudad. Por otra parte, la red de BRT restante serviría para complementar este sistema y ampliar la cobertura, convirtiéndola en una de las ciudades con más opciones fuera de los tres grandes. Y por último tenemos al destino turístico del Caribe, Cancún, que ha sido la zona metropolitana con mayor crecimiento desde el último censo, con más de 900,000 habitantes. Y sí, hay dos principales razones del por qué Cancún merece un tren ligero. La primera por ser el destino turístico más concurrido del Caribe mexicano, y la segunda es que no tiene ningún sistema de transporte masivo de ningún tipo. Y es que la primera razón explicaría conectar el segundo aeropuerto más concurrido del país, con más de 21 millones de pasajeros anuales en 2021, con el centro de la ciudad. Por cierto, ciudad planificada desde cero, como lo vimos en este video. Y esperemos que en un futuro con una estación del Tren Maya también, por la autopista Cancún-Tulum. La segunda vendría bien con dotar de un sistema de transporte masivo atado a la parte poniente de la ciudad, por el eje de la avenida López Portillo, facilitando los viajes a la zona centro y turística de la ciudad, donde se encuentran con los mayores focos de atracción y de trabajo, y por supuesto en un futuro podría complementarse con otra línea, hacia la zona hotelera de Cancún, por lo menos con un tranvía. Pero espera, que por supuesto hay más ciudades que podrían tener perfectamente su propio sistema de tren ligero. Entre ellas se encuentran Aguascalientes. No creas que la puse solo por ser mi ciudad. Mérida y Toluca. La primera de ellas, la tercera ciudad más poblada del Bajío, detrás de las ya vistas León y Querétaro, tampoco cuenta con ningún sistema de transporte masivo, y peor aún, con una adicción desmedida a los automóviles de igual manera, con 2/3 partes de los viajes realizados en automóvil en comparación con tan solo el 25% en transporte público. Y la radialidad en su planificación es perfecta para las primeras líneas de tren ligero, Oriente-Poniente, Norte-Sur y sobre el segundo anillo de la ciudad. Por otro lado, Mérida, la ciudad más poblada de la península. En este ejemplo podríamos partir de las rutas propuestas para el IE-Tram, una red de autobuses eléctricos propuesta para la Ciudad Blanca, basados en el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, en España, los cuales son los corredores más transitados de la ciudad. Sin embargo, un tren ligero daría más demanda y capacidad que la red de autobuses eléctricos propuesta, claramente. Y por último tenemos a la capital mexiquense, Toluca, la zona metropolitana más grande del país sin ningún sistema de transporte masivo, donde se podría aprovechar el eje Toyocan y el de la carretera Toluca-Naucalpan para conectar con las estaciones de Sinacantepec, Pino Suárez y Lerma, del interminable tren interurbano México-Toluca y con el municipio de Metepec. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar tu like. Y cuéntanos, ¿cambiarías alguna de las líneas propuestas o qué otras ciudades merecen un tren ligero? Hasta la próxima.